Te lo contábamos recién antes de ir a la pausa, la educación bajo fuego, los docentes a esta altura del año todavía no consiguen que se abra la apertura de las paritarias a nivel nacional, que es el reclamo de fondo. Ya el gobierno en distintas instancias, a distintos niveles, ha dicho que no administra la educación, no financia la educación, sino que es cada provincia la que se encarga de esta cuestión, y es por eso que se niegan a este reclamo ya que tiene varios meses de antigüedad y que ha generado varios días de paro, varios días de aulas cerradas, acusaciones cruzadas, distintas reuniones, distintas ofertas, distintos ofrecimientos, pero ninguna alcanza naturalmente a equiparar lo que los docentes consideran un sueldo básico digno. En definitiva, esto es lo que se está, digamos, este es el batifondo. Está Rosalía Constantino, la Colo, nuestra compañera de Minuto 1, ella hizo una nota muy interesante sobre los números de la educación pública y nos lo quería contar a modo de introducción de esta mesa que vamos a tener aquí en Argentina en vivo en esta versión de domingo. Colo, buen día, ¿cómo andás? Hola Melina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De qué se trata la nota que nos presentas hoy? Bueno, te cuento. Este jueves hay paro nacional docente. Sí. Los docentes marchan. ¿Por qué? Porque están rechazando el presupuesto 2019, el proyecto que el gobierno ya presentó el mes pasado, un anticipo del presupuesto 2017, que esta semana se puso a debatirlo con los gobernadores y que la semana que arranca, el martes, el presidente Mauricio Macri va a tener una reunión él en persona con todos los gobernadores. Bueno, el presupuesto, ¿qué plantea este anticipo del proyecto, no? Porque el proyecto final lo tiene que presentar este viernes. Por ley tiene tiempo para presentarlo este viernes, o sea que tiene que cerrar la discusión con los gobernadores. Necesitan el consenso de los gobernadores para que logre ser aprobado luego en el Congreso. Bien, ¿por qué los docentes están tan enojados? El proyecto del presupuesto 2019 plantea un brutal recorte en la educación. ¿Qué cosas propone? Elimina por primera vez el Fondo de Incentivo Docente. El Fondo de Incentivo Docente fue creado por ley en 1998. Es un plus salarial que forma parte, que representa el 10% del salario de un docente, ¿sí? Sí. Si, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, un docente que recién se inicia, un maestro que recién se inicia, tiene un sueldo inicial básico de 15.000 pesos. De esos 15.000 pesos, 1.500 pertenecen al Fondo de Incentivo Docente. Por lo cual, el Estado, al dejar de hacerse cargo, estaría recortando ese 10%. ¿Pero qué hace? En el presupuesto 2019 el gobierno dice, traslada la responsabilidad a las provincias. Que quede potestad de las provincias si paga o no el fondo de incentivo. FONID se llama. Las provincias, como saben, están ahogadas, súper endeudadas y están justamente negociando que no se pueden hacer cargo de semejante. Esto representa un ahorro para el Estado de 20.000 millones de pesos, el dejar de pagar el FONID, el Fondo de Incentivo Docente. ¿Cuál es lo segundo que propone recortar el gobierno en materia de educación? Plantea eliminar las jubilaciones especiales. Las jubilaciones especiales solamente la tienen los científicos, los universitarios, los docentes y los académicos, los diplomáticos, perdón. Esos 4 grupos tienen un beneficio que se jubilan antes que la regla general, el resto de la población. Las mujeres se pueden jubilar a los 57 y los hombres, los varones a los 60. Bueno, esto también lo elimina el proyecto de presupuesto 2019 del gobierno, plantea eliminarlo y con esto se ahorraría el Estado Nacional 15.000 millones de pesos. Y el otro ajuste que también está estipulado en este anticipo de presupuesto, que no es el final, ¿no? El que va a presentar lo tiene que terminar de delinear en esta semana porque el viernes debe ingresar al Congreso. El otro recorte que plantea es congelar numerosos programas, entre ellos Progresar. Progresar es un programa que se hizo para incentivar a los estudiantes de 17 a 24 años para que puedan terminar sus estudios secundarios y también terciarios. Es un plus que se paga, es una cuota que se paga, digamos, es un monto que se paga en 10 cuotas
varía entre 1.200 y 1.600 pesos, que actualmente se ajusta en base a la inflación. Bueno, lo que plantea para todo el año que viene, el gobierno lo que está queriendo hacer es congelarlo, que pese a la inflación que este año va a cerrar en 42 según propias estimaciones del gobierno, pese a eso está planteando que el año que viene, todo el año que viene, nunca se toque el valor del programa Progresar, la cuota que se le paga a los estudiantes. Bien. Bien, si querés te invitamos aquí que te sumes, Colo, a la mesa porque estamos con María Laura Torre de SUTEBA y Cristina Echegoyen también de SUTEBA para hablar sobre estas cuestiones tan interesantes que recién resumíamos o presentábamos en placas, que es la información estrictamente técnica y en números. Pero ¿cómo se sienten ustedes que ahora en septiembre los docentes siguen sin ser escuchados con sus reclamos? A ver, ¿cómo nos sentimos? Sí. En realidad es una mucho pregunta más, tan simple, pero claro, es mucho más que un enojo, porque escuchaba que no estamos enojados solamente ya a esta altura del año, que estamos en septiembre, estamos por entrar en una semana que es la semana del Día del Maestro, y la verdad no tenemos nada para festejar, por muchas razones. No tenemos nada para festejar porque aparte en provincia de Buenos Aires y en todo el país tenemos 2 compañeros muertos, a Sandra y a Rubén, y no es una casualidad, sino que fue causa de un Estado que se retiró, de un Estado ausente, de la decida de un Estado que provocó algo que se podría haber evitado. Y entonces estamos inmensamente, con un inmenso dolor, estamos también con mucha fuerza, mucha organización, y estamos sintiéndonos de una forma que hacía mucho tiempo que no nos pasaba, o por lo menos yo no tengo registro, que es mucho maltrato hacia el sector docente. Mucho maltrato sentimos. Vos fijate, yo miraba las cifras, entonces pensaba, a ver, ¿cómo se expresan las cifras de un recorte tan brutal en términos del presupuesto educativo? Se expresa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con esto que yo te contaba, de la muerte de Sandy y Rubén, que tiene que ver con un Estado que se retiró, ¿qué quiere decir? La infraestructura escolar. Mira, nosotros llegamos a la última paritaria, que fue el 23 de agosto, sin cerrar todavía el salario de los docentes. O sea, los docentes de la provincia de Buenos Aires, así como los de Ciudad, no sabemos todavía cuánto vamos a ganar el mes que viene. ¿Cuál es la oferta concreta que les hace? Como para ir a números. La última, un 19% a partir del mes de agosto, cuando el INDEC ya había dicho que en julio era un 19%. O sea que pretendíamos... Y se está hablando de 40, digamos. Pretendían que firmáramos a la baja. Pero aparte, llegamos a esa paritaria también con 853 escuelas sin clases. Pero no por el paro docente, sino porque a partir de la muerte de Sandra y Rubén los directores dijimos basta. Sí, basta no solamente los directores, sino que aparte toda la comunidad por la situación de riesgo y de peligro que implicaban esas 853. Sumar a las malas condiciones aparte que ya veníamos nosotros, ya no nos alcanza a decir advertimos y avisamos porque ahora se nos llevó la vida de 2 compañeros. Pero entonces... en realidad nos sentimos muy mal, nada para festejar esta semana tenemos los docentes, nada para festejar. María Cristina. Bueno, digamos, una de las cuestiones que por ahí genera mucha indignación e impotencia es esto que planteaba María Laura, ¿no? En relación al maltrato que se realiza sobre la tarea que realizamos los trabajadores y las trabajadoras de la educación en las escuelas, muchas veces de manera directa, donde, por ejemplo, la gobernadora nos manda al aula, como si no estuviéramos en el aula. Esto fue en marzo, abril, planteando como condición para discutir que teníamos que estar en las aulas. Y también, digo, otros tipos de maltrato que tienen que ver con lo que sería la posverdad, por ejemplo. Y en esto tomo el tema de la educación sexual integral. Se está generando una suerte de idea colectiva de lo que sería la educación sexual integral como si fuese algo nuevo. Y en realidad hay una ley sancionada desde el año 2006 que en estos momentos está siendo revista en la Cámara de Diputados, y hay un dictamen que se firmó el martes o miércoles pasado que implica una reforma de la ley que mejora la ley. Y
se da el debate en las comisiones, se presenta el dictamen y salen las voces a querer impedir esta modificación. Las mismas voces que durante las más de 1000 exposiciones que hubo en el Senado y en diputados por la ley de legalización del aborto, planteaban que era necesaria la educación sexual integral. Y digo, una suerte de posverdad porque circulan, por ejemplo, audios de supuestos pastores o sacerdotes, donde cuentan que nosotros en las escuelas, a partir de 6º grado, le pasamos películas pornográficas a los niños y las niñas, o que les enseñamos a tocarse. Y la realidad es que la educación sexual integral es absolutamente otra cosa. Y en estos recortes que vos planteabas recién, también, digo, está el recorte al Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que tenía un funcionamiento permanente desde su creación en el 2006 a través de la ley, que fue ese programa el que realizó las capacitaciones en todo el país, el que produjo materiales excelentes para trabajar en todos los niveles y modalidades, y que desde el 2016 ahora no ha producido ningún material nuevo, no hemos tenido prácticamente capacitaciones y el recorte ha sido también feroz. Una consulta, ¿cómo están las negociaciones con la provincia, que están completamente empantanadas? ¿Y en qué quedó, digamos? ¿Cómo sigue? La última propuesta fue del 19%. ¿Y cómo sigue? Bueno, ¿cómo sigue? ¿En qué estamos? Estamos con todas estas situaciones que cuenta Cristina, que estaba contando yo, la situación de infraestructura, salud laboral, y estrictamente el presupuesto a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, el día 12 y 13, o sea, miércoles y jueves, tenemos convocado un paro de todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, del Frente Unidad Docente Bonaerense. Sí, al igual que la ciudad también, para 48 horas. Exactamente, al igual que los compañeros de la UTE. Porque recordemos que en la ciudad de Buenos Aires, 15% es la menos todavía. Todavía no está cerrada. Menos todavía, Muy ciudad de Buenos Aires. Cerraron las paritarias. ¿Sabe cuántas específicamente cerraron? Quedan unas 4 o 5 sin cerrar. Lo que pasa es que al perder la paritaria nacional, lo que perdimos fue ese piso que unificaba un salario por el cual ningún docente del país podía cobrar menos de eso. Claro, el año pasado, 2017. El año pasado, exactamente. Al perder eso, fue muy dispar todos los cierres de paritarias, porque tenemos, bueno, lo que sucedió en Mendoza, en Jujuy, compañeros que están por debajo, muchísimo menos del 15%. O sea, se abrió una puerta hacia la desigualdad. Este es el principal problema, porque mucha gente no entiende qué es la paritaria nacional docente. La paritaria nacional docente era un piso que establecía que los docentes no podían ganar menos de esa plata. Entonces, a partir de ahí se hacía como se cerraban las paritarias en las diferentes provincias, pero ya había un punto de referencia. Es como llevándolo. Claro, es como llevándolo a otros términos. Los precios cuidados, ¿para qué sirven los precios cuidados? Eran una marca una referencia de un precio mínimo, un precio de base. Bueno, y esto es lo grave, que además es una estupidez, porque si uno lo piensa en términos, digo, es una estupidez práctica, pero por supuesto que conlleva una lógica perversa, que es la de terminar con la educación pública en la Argentina libre, laica y gratuita, para definirla como en los términos de 1884. Es la desresponsabilización del Estado Nacional en educación, es la destrucción total de un Estado Nacional y no hacerse cargo. Pero fíjate, ¿cuándo aparece la ley de paritaria? Conjuntamente con la ley de financiamiento educativo. Nosotros parimos en la Carpa Blanca, yo no me canso de decirlo, porque así como la parimos, la vamos a defender, esa ley de financiamiento educativo que recién se puso en acto en el año 2006, en la presidencia de Néstor Kirchner. Se pone en práctica eso, se sanciona como ley, y entonces esa ley de paritaria no solamente discutía el salario de todos los docentes del país, sino que aparte discutía capacitación, formación docente, la situación de salud laboral docente. O sea, discutía un montón de cosas pensando que un Estado Nacional se hacía cargo de la educación en términos federales. ¿Y ahora en qué están? Perdón. Un segundo, Ro. Yo creo que, digamos, siempre que vienen docentes y aquí, y lamentablemente venimos haciendo este tema, no porque no es importante, digo lamentablemente porque no tiene solución, hace muchos meses siempre les pregunto lo mismo a los docentes. ¿Cuál es el reclamo, en definitiva? Porque ya salió el gobierno en distintas instancias a decir que ellos no van a abrir una paritaria a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es la disputa? ¿Cuál es el reclamo? ¿O de qué sirve? ¿O ustedes cada vez que salen y que marchan y que salen a la calle? Es muy frustrante
salir sabiendo que del otro lado no va a pasar nada? No, ¿por qué lo siguen haciendo? No, no es frustrante porque... Primero porque estamos convencidos que esta pelea la vamos a ganar porque es absolutamente legal y legítima. Y no es frustrante porque vamos a salir y cada vez somos más los que estamos saliendo y reclamamos una ley de paritaria nacional. Porque esa ley es nuestra. ¿Pero y a quién reclamamos, se la van a ganar? Si el gobierno ya dice... Se la vamos a ganar al gobierno nacional y también en el Congreso. Mira, el 13, cuando se haga el paro nacional docente que convoca la CETERA, que convocan otras organizaciones nacionales, vamos a marchar desde el Ministerio de Educación al Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso también tiene la política, acá tiene que intervenir también, y el Congreso tiene que intervenir, ¿por qué? Porque estamos hablando de leyes. Y entonces el presupuesto, ¿dónde se vota? En el Congreso. En el Congreso. La ley también se debe cumplir, porque la ley de paritaria existe. Si algún distraído piensa que no, habrá que discutir y pensar en una nueva ley. Pero nosotros vamos a seguir saliendo organizadamente desde todo el país porque vamos a ganar esta pelea. La vamos a ganar porque la ley de paritaria nacional es algo que tiene que volver a existir para poder volver a discutir no solamente el salario de los docentes, vuelvo a decir, sino una educación pensada federalmente. Y en la provincia de Buenos Aires también vamos a seguir peleando. El Frente Unidad Docente Bonaerense el día 12, y acá viene, ¿cuál es el reclamo? No solamente salarial. Es mucho más integral el reclamo. Cuando nosotros hablamos de infraestructura escolar, estamos diciendo que muchos alumnos no tienen clases, pero también en las condiciones en que trabajamos los docentes de la provincia de Buenos Aires. También estamos discutiendo los comedores escolares. A ver, ¿cómo explicarle a la sociedad que no solamente los cupos ya no alcanzan, porque cada vez más alumnos quieren ingresar a nuestros comedores y no hay lugar, y así lo pedimos en la última paritaria, que incrementen los cupos, sino que también con 19 pesos por alumno, 19 pesos por alumno, ¿qué se le puede dar de comer dignamente a un alumno que va a la escuela? Los alumnos de escuelas técnicas, los alumnos de escuela de jornada completa, que ahí ingresan... A ver, ahí separo. Escuela técnica, ¿por qué lo mencioné? Porque están todo el día, las escuelas secundarias no les dan comedor. ¿Este año notaron un incremento en los comedores? Impresionante. Impresionante. Eso que salen las organizaciones sociales a plantear, el incremento que hay en los comedores de las organizaciones. En las escuelas impacta fuertemente. A ver, la escuela es el primer lugar donde no solamente empezó a impactar el tema del comedor, sino también empezó a impactar y a entrar en la escuela la situación del deterioro familiar, donde los padres ya te comenzaron a plantear desde principio de año que algún miembro de esa comunidad perdió el trabajo, o que hay menos changa, y que hay una situación ya que empieza a atravesar las familias muy compleja. Sí, angustia, básicamente muy psicológica. Básicamente psicológica, la angustia, y después fáctica, que plata. saben que tienen la garantía de que por lo menos van a tener un plato de comida. Mira, yo estuve en la marcha de Moreno que se hizo por al mes por Sandra y por Rubén. Y la verdad era impactante ver, bueno, fue una pueblada. La comunidad educativa, pero muy humilde, ¿no? Caminando con nosotros pidiendo no solamente justicia por Sandra y Rubén, sino también basta de ajuste. Porque es el combo. Entonces, esa comunidad que marchamos más de 5 kilómetros hasta llegar, mirá vos, ¿no? Llegábamos al consejo escolar de ahí, donde ese consejo escolar que estaba intervenido. Yo no me canso de decir esto, yo soy directora de escuela. Mira, si hubiese pasado esto y Sandra nos hubiese muerto, ¿sabés quién era la primera desplazada e investigada? Sandra, claro, la directora de la escuela. Pero acá, como Sandra murió, quien tiene la mayor responsabilidad no está ni separado de su cargo, y voy a todo, la primera responsable es la gobernadora Vidal. Ahora, el director provincial de consejos escolares que había puesto al interventor, sigue paseando por la provincia, el mismo que tuiteó que éramos terroristas los dirigentes sindicales, ese personaje sigue paseando por todos lados y no está separado del cargo. Ahora, cuando hay un problemita, inmediatamente nos separan a los directores. ¿Qué pasa acá con el director general de escuela, con Sanchezini? ¿No tiene nada que decir? ¿No tiene que dar un paso al costado? Hay 2 muertes. Yo a todos los invito a pensar, si Sandra no hubiese muerto, ¿a quién hubiesen separado el cargo e investigado? A Sandra. Nos hacen eso siempre. Laura, Cristina, ustedes tienen mucha experiencia en lo que es este tipo de situaciones. ¿Qué parecido ven esto con los 90?
Supera los 90, creo. Supera los 90 porque en gran parte hay todo un trabajo hecho por los medios de comunicación que en los 90 no existía. Yo retomo esto que hablaba recién de la ESI. Pero no entendí lo que dijiste. Que supera los 90, por digo, los medios, el trabajo de los medios de comunicación. El trabajo de los medios de comunicación o de las redes sociales, que en los años 90 esto no existía. O sea que ahora tenés más posibilidad de manifestarte, digamos. Por un lado, y también hay posibilidades de que se asiente la posverdad. Claro. Digo, yo por eso quería retomar esto de la ESI, porque o de la paritaria nacional. ¿Por qué? Porque contarle a la gente lo que es la ESI, porque educación sexual integral, la educación sexual integral es a través de una ley es la garantía del derecho a todos los niños, niñas y adolescentes de todos los niveles y modalidades, y a las adultas y adultos que se están formando como docentes en los institutos de formación docente a tener formación en educación sexual integral. Y digo, creo que es diferente a los 90 en ese sentido, por ejemplo, porque además nosotros hoy estamos defendiendo derechos que logramos o que conquistamos después de los 90. La paritaria nacional es una de los reclamos fundantes de la CETERA. Y nosotros pudimos hacer efectiva la paritaria nacional, como decía María Laura, a partir del año 2006. Y no contiene únicamente el reclamo salarial. Cuando hablamos de capacitaciones, estamos hablando, por ejemplo, de la capacitación en educación sexual integral, que debería ser permanente para todos los docentes de todo el país. Estamos hablando también de, por ejemplo, el programa que tenía la provincia de Buenos Aires, que dependía de una propuesta del Ministerio de Educación de la Nación, de educación vial para todos los niños, niñas y adolescentes que están en las escuelas. Yo escuchaba cuando llegamos las reflexiones que ustedes hacían en relación al accidente en Ramos Mejía. Son pequeñas cosas que quizás no tuvieron en su momento difusión, pero que existen y en las que nosotros como docentes intervenimos. Siempre vamos con propuestas. Cuando vos preguntabas lo de si es frustrante, creo que no es frustrante. ¿Y por qué seguimos y qué reclamo llevamos? Llevamos el reclamo que tenemos que llevar, que son condiciones de trabajo dignas, porque son condiciones para aprender también de los niños. Cuando nosotros reclamamos la capacitación docente, no es para el enriquecimiento individual en la formación, es para ponerla en práctica dentro de la escuela. Seguro. Entonces, más que frustración, lo que sentimos es indignación. Y a veces sí, un poco de impotencia de no poder tener el tiempo y los espacios para poder discutir adentro de la escuela todas estas cuestiones. Bien, yo también pensaba en lo de los 90 que preguntabas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Hay muchas cosas que son iguales o muy parecidas. El retiro del Estado. Pero hay muchas que son distintas. Nosotros partimos de un piso de derecho mucho más alto en este momento que en los 90. Nosotros veníamos de un lugar absolutamente distinto y acá partimos de un piso de derecho el cual no estamos dispuestos a dejar que nos los quiten. Entonces desde ahí nos ponen en un lugar distinto. Les agradezco mucho a las dos. Vamos a estar pendientes de lo que pase el 13, seguramente acompañándolos con las cámaras y con el relato. Y el 12, que es el primer día de paro de la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer en homenaje a Sandra y a Rubén un campanazo al mediodía en todas las plazas de la provincia de Buenos Aires, de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, homenajeando a Sandra y Rubén. Y el día lunes en Moreno, también toda la comunidad educativa de Moreno, mirá vos, en la plaza Carlos Fuente Alba, otro maestro que pagó con su vida, asesinado por el Estado. Se hace un gran homenaje también a Sandra Rubén. Yo sé que para ustedes sienten que no hay nada para festejar este Día del Maestro, pero feliz día a las dos. Gracias. Y a todos los maestros que hacen una tarea que es mucho más que brindar conocimientos, sino que es brindar abrazos, contención, un plato de comida y mucho más de lo que una mamá muchas veces hace por sus hijos. Así que gracias por cuidarlos y por quererlos. Y enseñarles. Y enseñarles en todo sentido. Gracias a las dos.